Elsa González Paredes. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, con línea de investigación en Relaciones de Poder y Cultura Política. También es doctora en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con línea de investigación en Semiótica y Hermenéutica. Maestría en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Licenciatura en Educación Media Básica en el área de Ciencias Sociales por la Escuela Normal de Tlalnepantla. En la vida académica, ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Además, es miembro evaluador acreditado del Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica de CONACYT. Miembro de la Sociedad Mexicana de Historia, Ciencias y Tecnología desde el 2011. Miembro de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación desde 2012. Se ha desempeñado como funcionaria en el Instituto Politécnico Nacional como jefa de la División de Innovación Académica y ha tenido varios cargos administrativos editoriales. Ha participado como diseñadora de modelos educativos, planes de estudio y programas educativos en diversas instituciones de educación superior y media superior. Ha participado en diversas publicaciones como autora o coautora. Ella es Elsa González Paredes. Educar en la justicia para construir una sociedad más libre. Soy Licenca Cosío, doctora en educación. Vivo con pasión el arte de enseñar, un mundo que comparto con mi colega, la doctora Elsa González, a quien hoy tengo el privilegio de mostrarles a través de su mirada, su esencia, su inspiración, con cuestionamientos que develan a una mujer fascinante de nuestro Centro de Estudios Superiores en Educación. Por medio de esta entrevista, nos adentraremos no solo en la mente, sino en el corazón de Elsa González, una profesional y amante de la educación. Doctora Elsa, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, buenas tardes. Muy a gusto, estoy feliz de estar aquí en casa. Bienvenida, doctora Elsa. Vamos Gracias. a recordarle a nuestra audiencia que esta es la segunda emisión de una serie de entrevistas que ha preparado nuestro Centro de Estudios Superiores en Educación sobre el tema de los valores. La primera corrió a cargo del doctor Axel Didrikson. Si ustedes no han tenido la oportunidad de revisarla, pueden consultarla en nuestro canal de YouTube. Bien, sin otro preámbulo, vamos a comenzar el día de hoy con el tema de justicia, libertad y educación. Doctora Elsa, ¿cuál sería tu definición de justicia, libertad en el tema de la educación? Mira, el tema de la justicia no puede tratarse sin un tema educativo, sin hablar de la educación y sin hablar fundamentalmente de los actores educativos. Principalmente es el educador el que va a jugar aquí un papel fundamental para que nosotros podamos llegar a la justicia. El educador es la persona que tiene la encomienda social de fincar los valores, de fincar los conocimientos, de fincar las virtudes, a partir de las cuales los sujetos van a desarrollarse, los sujetos van a crecer, pero pensando en la cohesión social. Esto es fundamental. El educador es un modelo y como un modelo es quien atiende principalmente los temas del comportamiento, de la conducta humana. Si bien cuando hablamos nosotros de educación es el legado que le damos como educadores a las generaciones jóvenes, tenemos que tener muy en claro que es la tarea principal del educador poner los márgenes de la justicia y los márgenes de la injusticia a través de los valores. Lo hacemos cotidianamente, pero lo hacemos no solamente en el discurso como contenido. Por supuesto, nosotros fincamos el conocimiento, la disciplina es importante. Sin embargo, cuando hablamos de valores, estamos hablando también de que estos valores se tienen que formar. Son parte del ejercicio docente que van de la mano junto con el contenido disciplinario. No podemos establecer uno sin otro porque de lo contrario generaríamos dictaduras. Es decir, nosotros estaríamos pensando en que simplemente la disciplina, el contenido disciplinario es lo que le permite a la sociedad el desarrollo y no estaríamos tan equivocados. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de los valores, ya les estamos poniendo un tope a estas
conocimientos que nos pueden desbocarnos, hacernos desbocar en el ejercicio de la individualidad. Entonces, por eso es que vinculamos la docencia y los valores necesariamente para poder hablar de la justicia. Cuando hablamos de la justicia es porque ya estamos pensando en la autonomía. Así como el doctor Didrikson nos había planteado en la entrevista anterior la importancia de la autonomía como el ejercicio pleno de la libertad, bueno, pues nosotros tenemos que pensar que el educador educa, como dice bien el ejercicio, el término, educa para la libertad. ¿Cómo educamos? Si nosotros recurrimos al latín, ¿no?, al origen latino de la palabra, vamos a encontrar que educar viene de educare, exeducare, que significa sacar, ¿no? Sócrates ya nos hablaba de cómo se saca lo mejor de la persona para generar un ethos común. Y la consideración del ethos común, pues, es precisamente los principios, los valores sobre los cuales la sociedad va a mantener entrelazos, va a mantener relaciones que le van a permitir generar un ethos común. Y este ethos común, pues, está afincado desde la simpatía, ¿no? Y científicamente ya Hume nos planteaba cómo en esta, digamos, red neuronal, que hoy la conoceríamos como neurociencia, ya se encontraba allí este espacio de la simpatía. Y él nos decía que la simpatía lo que hace es generar en los sujetos la empatía. Pero vamos a generar la empatía con los más cercanos, con los más próximos. Esto es de manera natural, para que nosotros no solamente finquemos la empatía con nuestro círculo más cercano, sino que desbordemos los márgenes y pensemos en la empatía a través de otros mecanismos sociales y poder sentir el dolor con el otro, el vínculo con el otro, podemos emocionarnos con él, alegrarnos con él, entristecernos con él. Necesitamos desbordar estos márgenes. Lo que hace la propuesta de Hume es que para esto nosotros tendríamos que establecer la norma. Y entonces la norma lo que nos hace es llegar a la justicia, porque la justicia van a ser estos diques, estos topes al desbordamiento, digamos, de la individualidad. Entonces nos va a llevar a pensar en la comunidad, en el poner en común. Esto no es posible si nosotros no hablamos necesariamente del valor. Cuando ponemos en el común, entonces ya tenemos que el sujeto piensa en la libertad, pero no es la libertad del individuo, es la libertad en compañía del otro y es la libertad con el otro. De eso se trata la autonomía. Entonces, si nosotros, nuestra tarea como generación adulta es generar, promover que se desarrollen estos espacios, estos criterios, estos valores, para que los sujetos puedan vivir en comunidad y poner en el centro el bien común. El bien común, decíamos entonces, no puede ser de otra manera si no es cuando nosotros hablamos de valores. La justicia entonces norma estas conductas, pero lo norma a través del valor. Voy a poner un ejemplo muy sencillo de cómo es que llegamos a esta necesidad de pasar de la norma al hábito, a la costumbre, con el valor como un elemento fundamental que nos va a permitir desarrollarnos como raza humana. Bueno, en los diálogos de Platón, Prometeo le roba el fuego a los dioses. Y el fuego lo que está simbolizando, digamos, es la tecnología con la que el sujeto va a poder domar la naturaleza para poder asirse del recurso. Sin embargo, pues Zeus encuentra que se llevaron el fuego, pero lo están también utilizando, esta tecnología se está utilizando para hacerse daños entre ellos y se van a acabar. Envía a Hermes inmediatamente, les dices, tienes que trabajar con ellos dos principios. Uno es el establecimiento de la moral y otro es el establecimiento de la justicia. La moral les va a permitir desarrollar el ethos en común, hacer la costumbre del buen vivir.
Y la justicia lo que va a establecer es la normatividad, pero es una normatividad en simpatía, no es algo que esté escrito. Digamos que en mi generación, los que ya somos una generación más o menos adulta, encontrábamos letreros de no tirar basura, no fumar en este espacio, y bueno, esos son normas que se tienen que ir convirtiendo en hábitos y después en costumbre, en el ethos. Y lo que hace el maestro en esta idea de formar en el ethos es promover, primero con el modelo, primero con la misma acción del docente, los valores. Y los valores son valores vividos o no son valores. Así es, querida doctora Elsa. Y es que desde el punto de vista incluso de Justiniano, en aquella voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde y que han seguido otros pensadores y que ahorita tú retomas, ¿cómo sería a la inversa? Es decir, de la educación, ¿cómo iríamos a la justicia como esta manera de promover la cultura de la legalidad? Es decir, ¿cuál sería tu propuesta como docente para inspirar a nuestros alumnos del CESE a que ellos vivan esta justicia con relación a la educación? Claro, desde la educación, que es el lugar natural de la generación del ethos y de la justicia, nosotros tenemos que promover como docentes los escenarios para que el otro desarrolle la conciencia social. Y promover esto implica que cada asignatura, materia, módulo, seminario que nosotros trabajemos tenga como fin formar esa conciencia en el derecho, en los derechos humanos. Desde esta visión tan interesante que nos compartes, ¿cuáles serían tus prioridades en cuanto a la libertad y la educación? Mira, en realidad van de la mano, ¿no? Y es un ejercicio que se hace de manera sincrónicamente, ¿no? Es como el yin y el yang, pero ese yin y el yang vinculados. No podríamos tener un ejercicio de enseñanza sin tener en mente todo el tiempo un ejercicio de libertad, porque precisamente esa es la tarea de la educación, formar en la autonomía. Y el formar es dar forma, es generar el espacio para que el sujeto crezca, surja. El propio sujeto es el que surja en ese exeducar. El maestro solamente está tratando de, a manera de tirabuzón, jalar para que el que salga de ahí, de ese espacio de crecimiento, sea el propio sujeto. Y entonces, cuando el sujeto sale a la luz y puede observar su alrededor y puede observar que no está solo, necesariamente en este acto educativo de hacerle ver al sujeto que las necesidades de él son las necesidades del otro también, estás educando en la justicia y estás educando en la libertad. Ahora, lo que nosotros sí tendríamos que matizar y subrayar también al mismo tiempo, tendríamos que pensar en el aula, desde el aula, proponer los temas, las discusiones, las estrategias para que el sujeto vaya dando cuenta de su propia conciencia, de la autonomía de su conciencia y de la autonomía de la conciencia junto al otro y con el otro. Porque en estas interacciones, lo que tenemos, tú lo sabes perfectamente como docente también, en este juego de interacciones, los sujetos se exponen y al exponerse generan en el otro alguna pregunta, algún cuestionamiento, no solamente sobre lo que el otro está diciendo, sino sobre lo que él mismo piensa de lo que está diciendo, está reflexionando a un tiempo. Por eso decía yo que cuando hablamos del yin yang y hacemos este ejercicio de pasar la mano, de mezclar, entonces ya no hay la diferencia, ¿no?, entre el educar y la libertad, o diríamos, educar para la libertad, ¿no? Esto acompañándonos de la mano de Paulo Freire, que sería uno de los pilares que nosotros tendríamos que revisar desde nuestros escenarios catedráticos junto con nuestros estudiantes. Esta vinculación que nos comentas genera todo un reto. Con toda esa trayectoria académica que tú tienes y que nosotros admiramos, me imagino que obviamente los has tenido. Entonces, ¿nos podrías compartir un poco sobre qué desafíos has tenido al tratar de ser este agente de cambio? Sí, mira, bien dice el dicho que, o bien diríamos la filosofía popular, que crecer es algo doloroso, no es algo sencillo.
En un ejercicio académico estuve trabajando con las comunidades indígenas en Chiapas ya hace algunos años. Y con estas comunidades uno mismo renace, uno mismo reaprende, uno mismo se da cuenta de que está generando sus propios autoprocesos de liberación, ¿no? Y en ese proceso de liberación es confrontar tus esquemas referenciales, es confrontar tu cultura, y lo mismo ocurre aquí en las aulas, ¿no? Porque nuestros compañeros, nuestros estudiantes traen consigo una serie de esquemas referenciales y traen consigo sus propias ideas, sus idiosincrasias y sus referentes académicos, los cuales se ponen en la mesa para la negociación. Entonces, al ponerlo sobre la mesa, pues muchos se quiebran. Y a mí me pasó esto, ¿no? Tuve que quebrarme para poder reencontrarme y repensarme. Entonces, el ejercicio propio de la libertad es un ejercicio de autorreflexión. Y en este tránsito, al docente de manera natural tiene que estarse quebrando a cada momento porque uno fue formado en la tradición. Y no porque la tradición sea mala, sino que hay cosas que tenemos que conservar de la tradición y hay cosas que tenemos que cuestionar. Porque estamos viviendo en una era de incertidumbre y las incertidumbres no son malas, simplemente son los motores que nos obligan a repensarnos, a replantearnos. Así que en este ejercicio yo te puedo decir que, por ejemplo, ahorita estoy en este proceso de reconsideración de la instrumentación didáctica, porque pues en la pandemia, a través de todos estos mecanismos y dispositivos tecnológicos, pues tuvimos que repensarnos, no solamente en el uso, sino verme realmente a través de la cámara, pero verme con ojos nuevos. Entonces, este es un ejercicio que está uno de manera cotidiana haciendo todo el tiempo como docentes. Y es que hay veces que no hay que reinventarnos, sino redescubrirnos. Retomando este tema de la pandemia que ha provocado tanta crisis, que ha venido a romper paradigmas, ¿cómo empoderar al ser humano, a nuestra comunidad educativa de aquí del CESE, para eliminar estas barreras que le impiden construir una educación basada en este tema que estamos hablando, justicia y libertad? Mira, justamente pensando en esta nuestra casa, ¿no? En nuestra comunidad, cómo lo hemos venido trabajando. Nosotros somos un centro educativo de maestros para maestros, lo que significa que en esta convivencia cotidiana con nuestros pares, estamos ahorita pues viviendo la misma situación problemática de haber migrado de la educación presencial a la educación a través de la pantalla, ¿no? Y Guillermo Mitchell decía de la trampantalla porque también te entrampa la pantalla ahí. Cuando uno discute esto en nuestro centro con los profesores que nos van acompañando en este proceso y a los que vamos acompañando y acudiendo, pues encontramos que estamos padeciendo la misma situación problemática. Fundamentalmente aunada a las consideraciones de lo social, por ejemplo, los feminicidios, por ejemplo, el bullying. La pandemia ha sacado a la luz nuestros más bajos instintos, pero también nos ha generado la posibilidad de utilizar la pantalla como una forma de llegar a otros lugares y establecer desde los principios educativos una especie de contagio existencial. Y el contagio existencial tiene que ser a partir de los valores. Estamos replanteándonos nuestro etos social. Este es un momento coyuntural porque a partir de que estamos en el confinamiento, nosotros hemos pasado por todos los estados de ánimo, nos ha cambiado el carácter y justamente el etos es la formación del carácter, ¿no? Este etos del que hablaba Hegel como el Bildung, pero en un sentido formativo, en un sentido de desarrollo hacia el bien común. Y en ese sentido, pues tenemos que iniciar desde casa. Estamos iniciando a partir de los valores que justamente es este recorrido que estamos haciendo ahora, este ejercicio de los valores de nuestro centro educativo, del CESE. Por eso se hace necesario, imprescindible, hablar hoy de la justicia. Y la justicia es la que le va a poner los topes a estas sensaciones, sentimientos e instintos
que tenemos de manera natural. Sale lo malo y lo bueno de nosotros, pero lo malo y bueno de nosotros está regulado por el etos. ¿Y cuáles son los criterios de regulación del etos? Si bien nuestra moral es un proceso cultural que tiene que ver con la época, es epocal, ¿no? Lo que en los años 50 considerábamos como algo no muy bueno, hoy nos parece de lo más natural. Por ejemplo, hoy estamos hablando de que se libere el uso de la cannabis. Antes ni pensarlo, era una situación bastante complicada pensar en este tipo de normatividades. Ya lo estamos haciendo como sociedad, el ejercicio de la discusión en los espacios públicos, porque la justicia y la educación tienen que ver con la libertad en el espacio público. No solamente es la acción y la conducta en lo privado, sino en lo público, que es el fin de la educación, que es formar al ciudadano para la democracia, pero una democracia que sirva a todos, que genere un mejor ser humano. Y este mejor ser humano tiene que ser pensado hoy día ya no solamente desde la educación presencial, sino que tenemos que considerar que las pantallas llegaron para quedarse. La educación híbrida era un plan al que las instituciones estábamos pensando cómo llegar, planeábamos, en esa planeación hacíamos análisis de nuestras condiciones institucionales y regresábamos porque no estábamos tan seguros si los más grandes tendríamos la posibilidad de poder comunicarnos con los más jóvenes, con los instrumentos de los jóvenes. Y bueno, pues hoy vemos que la abuelita saca su teléfono y se comunica con el nieto y también le manda un Twitter. Es decir, estamos en este proceso de transformación tecnológica en el que ya la educación tendría que ser considerando estos espacios. Pero estos espacios tendríamos que cuidar que nuestra condición etológica, ¿no?, sea el pilar, sea el principio, el criterio del desarrollo educativo, que no perdamos el piso a través de este instrumento, porque ahora tenemos un alcance enorme. Las posibilidades de educar hoy son prácticamente universales si nosotros llegamos a cada rincón de cada comunidad con un aparato, con un dispositivo tecnológico. No habría pues ya posibilidades de no avanzar hacia adelante. Tendríamos que considerar que estamos en este mismo ejercicio. Y bueno, en ese sentido, pensar, tener presente todo el tiempo que hay una consideración. Ya Buber nos planteaba, la moral tiene que ver con el ser un tú de otro yo. Cada yo es un tú de otro yo. Este es el principio de lo ético, este es el principio de la comunidad, que uno no es en sí mismo, porque siempre se es con el otro. Toda tu trayectoria te ha permitido vivir diferentes momentos, diferentes experiencias. Entonces, ¿cómo vemos a la doctora Elsa dentro de 10 años viviendo estos valores de libertad, de justicia y la educación? Pues mira, me veo en el reto enorme de seguir en este proceso de lucha, porque no es sencillo, no es una condición fácil. Estamos frente a un modelo neoliberal que tiene como principios el valor económico, la competencia económica, el valor de la plusvalía, y los principios desde el etos y la formación moral en la justicia pues están fincados en la templanza, están fincados en la virtud, están fincados en la libertad. Entonces la autonomía no puede faltar y no puede ser el puntal que se plantee esta transformación social. Por lo tanto, este es un trabajo a largo plazo, pero yo no me siento sola en este trabajo a largo plazo, porque pues tengo a todos mis compañeros, tengo a mis colegas en este centro educativo y en los espacios educativos y comunicativos que cada uno tenemos como docentes. Vamos agregando estos esfuerzos para un mejor desarrollo social, para la plena convivencia en el sentido de lo común, y recuperando el principio que tenemos en nuestro centro de la autonomía. Yo diría que tenemos que educar en la autonomía
para construir una sociedad mejor. ¿Qué es lo que responderías en una sola palabra si yo, por ejemplo, te digo pandemia? Tristeza. Docencia. Amor. Centro de Estudios Superiores en Educación. Libertad. Licenciatura en Educación. Justicia. Maestría en Educación. Futuro. Doctorado en Educación. Desarrollo. Necesidad formativa. Humanidad. Planeación. Trabajo. Cultura innovadora. Sociedad mexicana. Intervención pedagógica. Construcción del otro. Calidad educativa. Excelencia. Tesis. Investigación. Ambiente de aprendizaje. Espacio para la recreación. Evaluación basada en evidencias. Crecimiento. Desarrollo educativo. Comunión. Organización del aula. Cese. Reto. El futuro. Alumno. Bueno, es que aquí no te lo podría hacer en una sola palabra, ya serían muchas palabras, pero si me obligas a que lo cierre, te diría el esplendor del ser humano. Muchas gracias, doctora Elsa. Ha sido un placer compartir ese espacio contigo y te agradecemos muchísimo el hecho de que estés aquí, todos tus conocimientos y sobre todo la oportunidad de escucharte. Estimada doctora, pues ha sido un gusto, de verdad, tener esta charla, poder platicar contigo a través de ti, pues con nuestra comunidad estudiantil, nuestros futuros maestros, nuestros futuros doctores y por supuesto también quienes están iniciando en este pregrado que tenemos ya ahora nuestros licenciados también en educación. Tengan la confianza de que este centro, con los principios que hoy hemos platicado y que se van a platicar a lo largo de la semana, van a ofrecerles una formación sólida, una formación que les va a permitir pensarse, repensarse, y quien tenga que replantearse el ejercicio de la docencia va a encontrar aquí cobijo, y un cobijo académico, no solamente humano, sino también en la parte del desarrollo educativo. Te agradezco mucho, doctora, y bueno, pues los invitamos a estar acá con nosotros. Queremos invitar a nuestra audiencia a que por favor nos acompañe en la siguiente emisión de esta serie académica, la cual correrá a cargo del doctor Francisco Ernesto Ramas con el tema de la igualdad.